te dicen, o que tú piensas quizás cuando te dicen que esta persona es coach, bueno, entre tantas cosas puedes pensar, pero algunas de las cosas tradicionales que pensamos es, este man es un motivador y este man es un man que te dice que tú puedes y tú lo puedes lograr, etcétera, etcétera. Pero la manera en que yo defino coaching creo que tiene más que ver con cuestionar. Es el arte de aprender a hacernos mejores preguntas. Y que haciendo las mejores preguntas empezamos a vivir mejor. Y como coach que soy, voy a empezar con una pregunta, que es, ¿cuántos de ustedes le dedicaron cierta cantidad de tiempo a... Oh, ¿hacia acá? ¿Ok? ¿Quiénes dedicaron 5 o 10 minutos a su higiene personal hoy, de alguna forma u otra? Básicamente hacer lo que esta... Ay, a la vida. Lo que esta tipa está haciendo aquí, ¿no? Lavarse los dientes, ponerse perfumito, bañarse de alguna forma. Es algo sumamente normal en nosotros hacer eso hoy día, ¿no? ¿Y por qué creemos que hacemos eso todos los días? ¿Qué razones tenemos nosotros para hacer eso? ¿Pueden decir alguna? Prevenir enfermedades. Prevenir caries, enfermedades, quizás eso hace que gasten menos plata después el dentista. Costumbre. Es una costumbre probablemente, y a eso vamos a tocar ahorita en un momento. Como que un estándar, ¿no? Social, que vayamos limpios. O se tiene como por estándar, ¿no? 100% es un estándar social. A nadie le gusta a nadie que esté oliendo a mono por ahí. Es esencial. Amor propio también. Amor propio, me encanta eso también. Algo está pasando. Sí, nadie quiere estar como, ni aunque seas Bob Esponja vas a caer bien si hueles así medio a mono, ¿no? Es elemental. Sin embargo, quizás no siempre fue así para nosotros los seres humanos. Estas dos personas aquí son mis bisabuelos del País Vasco. Este es Feliciano y ella es Gregoria. Y esto lo conocí recién hace 2 meses que fui al País Vasco. Y pude conocer mis raíces allá. Entonces me enteré de que la existencia de estos bisabuelos que nacieron más o menos como en 1880. Y cuando uno ve estas fotos, uno lo primero que se pregunta es como que, ¿qué tipo de vida vivió esta gente? O sea, ¿qué hacían en su día a día? ¿Qué hacía esa gente que, sabes, yo llevo en mi sangre y de alguna manera u otra influencian lo que yo soy, etcétera? Una cosa que definitivamente no hacían era lavarse los dientes. De hecho, ellos son probablemente una de las primeras generaciones que conocieron lo que es el cepillo de dientes, que se hizo popular en Francia e Inglaterra en 1850 quizás. ¿Alguien se ha preguntado por qué la gente en estas fotos no sonríe? Una puede ser que los dientes estaban un poco hasta la guacha, entonces nadie los mostraba. Pero otra teoría dice que simplemente tener los dientes bonitos o no bonitos no era algo importante o no era algo esencial, no existía la higiene dental. Entonces la gente no necesitaba resaltar por su sonrisa. Entonces nadie usaba su sonrisa porque nadie tenía una sonrisa especial. Entonces no había una cognición de que esto me hacía mejor a mí o esto era excelente. Y esto fue hace solo 150 años. Pensemos que el ser humano ha vivido miles y miles de años sin lavarse los dientes perfectamente bien, ignorando un tipo de higiene que hoy día es indispensable para nosotros, ¿verdad? Otro ejemplo es este. Este es un video de 1940 en Estados Unidos donde trataban de enseñarle a adultos cómo se supone que ellos tienen que practicar su higiene diario. Y tienen que hacer cosas ridículas como publicar un video de una chica tratando de bañarse, etc. Los americanos apenas, o los norteamericanos apenas adoptaron esta costumbre llegando a la Segunda Guerra Mundial. O sea que es algo realmente sumamente nuevo para el ser humano en general. No vengo aquí a hablar de la higiene del pasado, pero sí a hablar de cómo se ha creado ese tema de higiene y quizás cuál es esa higiene del futuro entonces que nosotros tenemos pendiente con nosotros mismos. Sabemos, como tú dijiste, que es una costumbre, no es nuestro sentimiento favorito quizás cuando estamos creciendo bañarnos. Todos lo hemos experimentado con algún perro que como que, hey, esto no es natural. Y cada cosa que el ser humano tiene, uno busca meterle esa higiene de alguna forma u otra, ¿no? Es impresionante. A todos le queremos meter esa higiene, somos unos freaks de la higiene. Ya no solo tomamos 15 minutos, tomamos 30 minutos, 1 hora. Tenemos cremitas, tenemos todo tipo de dispositivos. Es una industria súper abundante. Pero como le dije, no vengo exactamente a hablar de eso. Vengo a hablar de cuál es esa higiene del futuro, del que nos tenemos que empezar a acostumbrar. Y cómo esa higiene va a ser nuestra ventaja competitiva probablemente en los próximos años. Por varios factores que vamos a mencionar. Antes de eso tengo que dar 3 minutos de contexto. ¿Y por qué yo soy la persona que da esta charla el día de hoy?
creo que siempre he sido, como mucha gente que está en mi generación, una persona que tiene demasiada, que ha sido sobreestimulada por la cantidad de información que hemos recibido a través de esta nueva era de información, lo que está pasando en el mundo, los problemas, cómo podemos resolver, cómo nosotros podemos influenciar donde nos estamos. Y creo que he tenido mucho de eso toda mi vida, muchas ganas de cambiar el mundo, pero siempre he tenido muy poco nivel de atención y enfoque para dedicar a las cosas que realmente mueven la rueda. Y en eso hemos crecido una generación bastante frustrados, en que hay tantas cosas que hacer, pero ¿dónde pongo mi enfoque para realmente generar un cambio? Al menos así me he sentido yo por mucho tiempo. Este era yo cuando tenía 4 o 5 años, un niño normal, pero bastante nerviosito, quizás un poco, bastante imaginativo, inventivo, con una imaginación súper loca, pero quizás súper productiva. Y así fui creciendo, ¿no? Así fui creciendo, entrando a, yo no sé, el milenio de los 2000 y con toda esta avalancha de información, con toda esta cantidad de locuras que pasaban a nuestro alrededor, con toda esta sobredosis de qué se supone que hay que hacer con este mundo que le estamos heredando, qué está pasando, ¿no? No sé si fue esto realmente, pero el resultado entre ese niño de 5 años y lo que pasó luego era no más que esto. Este era nuestro salón de clases. Esto fue en 5º año. Yo creo que Felipe se puede identificar porque tuvo la misma escuela que yo. Y eso éramos nosotros, o sea, ¿qué tipo de atención estábamos cultivando ahí? Además, estaban pasando un pocotón de cosas allá afuera, en el mundo, interesante. Este era yo viendo a otro lado que no era el salón, siendo un total payaso de la clase, porque no me interesaba la escuela, pero me interesaba lo que estaba pasando allá afuera. Esta tarea está interesante. Es que era todo un relajo ahí. Pero en fin, el punto de esto era, yo no estaba encontrando focos de atención dentro de la escuela, pero encontraba un pocotón de información que me interesaba que estaba allá afuera. Entonces, bueno, empecé a tratar de cultivar mi atención con cosas que me interesaban, como por ejemplo, y este clicker como que me está dando problemitas, por ejemplo la música. Encontré el salón, en la escuela, formas de proyectarme musicalmente, entonces eso me daba un poco de atención, o si no le dediqué al deporte, entonces encontraba focos de atención. Pero de igual manera no encontraba una forma de extrapolar eso. O sea, podía encontrar atención en estas dos cosas, pero ¿qué pasa con el resto de las cosas que son importantes en la vida? ¿Y cómo yo puedo enfocar mi atención para lograr las cosas en ese sentido? De ahí surge mi viaje. Luego voy a college, que es prácticamente esto, no mentira. College, toda una etapa también de aprendizaje, pero también de lidiar constantemente con la dificultad de poner atención. Y hay un poco de cosas, pero hay cosas que me interesan más, pero se supone que esto es importante y lo debo atender antes, tipo los 7 hábitos, digamos. Y en ese tiempo incluso experimenté con, ¿sabes? Ritalina, Adderall, vamos a ver si esto funciona, etc. Y eran soluciones que quizás funcionaban para un momento específico, pero sabía yo que no era sostenible. Entonces, nuevamente, regreso a Panamá y digo, wow, hay tantas cosas por hacer, pero claramente hay un tipo de higiene que a mí nadie me enseñó. Ni a ninguno de nosotros los que estamos aquí, ni a ninguno de los que están en la escuela ahorita mismo, niños creciendo. A partir del 2012-2013, mi viaje fue el de emprender y descubrir cómo esa higiene se podía cultivar, de qué se trataba y cómo podía esto ser esparcido a una cantidad de gente mayor para todos beneficiarnos del mismo. Eso me llevó a estudiar la meditación, el mindfulness, estudiar el coaching, trabajar con personas, conectarme con otros tipos de maneras de prestar atención, conectarme con otro tipo de amistades que quizás supiesen un poco de eso o sintiesen eso mismo que yo. Y eventualmente eso desembocó incluso en ir a viajes donde conocía a otras culturas donde ellos también tenían pequeños secretos, porque eran culturas que sí habían cultivado maneras de enfocar nuestra atención, a diferencia quizás de nuestra cultura occidental, que a veces pensamos que es la única cultura que existe, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? El higiene viejo, el higiene que ya conocemos, el higiene que es un given, que está predeterminado. Aunque a pesar de eso, hay muchas personas que quizás en nuestro entorno ni siquiera llegan a cultivarlo. Y esas personas están aisladas del sistema. Un pordiosero, una persona que huele mal, una persona que no tiene acceso a un higiene básico, probablemente está marginado de la sociedad. Y yo sospecho que de alguna forma u otra, este nuevo higiene también va a empezar a dictaminar esas diferencias sociales en el futuro. Lo que vengo a hablar hoy es de la higiene del presente y del futuro, que se enfoca para mí en 3 cosas. Una es prestar atención, que ya lo hemos hablado bastante aquí, creo que Silvia lo habló, Rey definitivamente lo ha hablado, yo lo he hablado. Está el visualizar, que no es lo mismo que prestar atención, y está el sentir. Al final todas estas se enfocan en sentir de una forma u otra,
pero decido dividirlas así porque creo que cada una cumple un rol y un espacio. Por cierto, me encantó que hablásemos de niñez y de cómo criar hijos, porque creo que este tema es muy importante para nosotros estamos aquí adultos, pero los hijos que nosotros vamos a tener y los que ellos van a tener, y cómo eso va a definir entonces el tema global en Panamá. Prestar atención. ¿Cuántos aquí han recibido alguna vez entrenamiento formal en atención? Creciendo, mientras estaban en la escuela, clases de 40 minutos. Un cursito. ¿Tuviste un cursito? Qué interesante, ¿cómo fue eso? Un curso online sobre cómo prestar atención y cómo enfocarlo a tareas, cómo eliminar distracciones y eso. ¿Eso fue reciente? Sí. Ok. Hace un mes. ¿No lo tuviste en tu formación? No. Perfecto. Parece que nadie lo ha tenido aquí, ni siquiera yo. O sea, que de 20 personas que vemos aquí, nadie nunca recibió formación en cómo prestar atención. ¿Ok? ¿A cuántas personas aquí les pidieron que pidieran atención? Que prestaran atención. ¿Ok? ¿Alguna de esas personas les dijo cómo hacerlo en un momento? ¿O les dio una clave? Quédate quieto. Quédate quieto. Bueno. ¿Puedo decir algo? Sí. Es interesante que en hebreo, cuando te van a decir que prestas atención, te dicen simuler, o sea, con el corazón. Así se dice en hebreo, presta atención. Y consistentemente vemos cómo en culturas quizás más antiguas o culturas simplemente un poquito distintas a las nuestras, vemos esa asociación entre prestar atención y el sentir. Y aquí estamos alejándonos un poco de cosas hiperespirituales, simplemente cosas que el ser humano ya tiene capacidades de lograr y hacer. Entonces, el prestar atención. ¿Por qué es importante el tema de la atención? Como les estaba diciendo. Aquí no están mis bisabuelos en esta foto, no se preocupen, no son ellos. Pero algo interesante que nos une a todos nosotros y a personas más viejas, incluso a esos bisabuelos, es que aunque ellos no tenían el hábito de lavarse los dientes, ellos vivieron el mismo sistema escolar que nosotros, el mismo. Es una locura. Mira, eso es hoy en Panamá, hoy día. Y no ha cambiado nada quizás en 150 años o ha cambiado muy poco, en formita aquí y acá, pero quizás no en fondo. Entonces claramente hay una crisis de que nadie enseña lo que es la atención, de que no hay importancia respecto a eso y de que definitivamente es un tema de crisis de salud mental global, se puede decir. Información científica sobra, podría decir, y así como también sobra otra información científica que quizás no debe ser validada porque no está validada y está solamente en el aire, y esto se ha vuelto como una especie de euforia, el tema de estudios científicos sobre la atención y que la atención y tal, pero sí hay unas cosas muy interesantes que podemos ver. También está el problema del déficit de atención. Lo hemos visto por todos lados, es más, ya eso es como socialmente aceptable. Es que no, yo tengo un poco de ADD, así que tú me tienes que decir las cosas 2 o 3 veces. O sea, es como que ya, pues yo soy así, pues ¿qué podemos hacer? Que también implica una cosa bien extraña, ¿no? Como que nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de cambiar. Y viene un poco con ese tema de la mentalidad de crecimiento o la mentalidad estática. Entonces, también siempre podemos ver casos de niños que simplemente les cuesta concentrarse en la escuela, que divagan o que les llama la atención otra cosa, que quizás no es simplemente lo que están viendo enfrente. La industria del ADHD y el ADD genera 265 mil millones de dólares aproximadamente en el mundo cada año, y esto es nada más en Estados Unidos. Esto es comprar pastillas, eso es ir a doctores, eso es ver cómo se soluciona el problema, y es claro que hay una epidemia solamente en este sentido, pero no solamente en este sentido, pero en muchas otras áreas más. ¿Cómo hago para qué? Bueno, luego vemos el tema del estrés. El estrés es una institución social prácticamente, es una cosa de la cual nadie se escapa. Es mucho más probable que escuches en tu día de trabajo la palabra estrés que la palabra solución. O sea, el estrés es una cosa, es casi que un man que ya está por ahí andando. Nuevamente, tú buscas estrés y esto es lo único que te sale. O sea, no te explica ni un lado positivo, es connotación negativa. Y hacia allá se va nuestra atención, hacia estrés, hacia la vida chuleta, y empiezo a divagar, y se empieza a ir la mente para acá, y Y es que tenemos poco vocabulario todavía para entender todas estas cosas relacionadas a la atención, al visualizar, al sentir, que son capacidades naturales humanas que, si tenemos oportunidad, podemos hasta practicar hoy. Parte de la información, 94% de las personas en el mundo, es decir, si aquí vemos 20 personas, 19 o 18, no soy tan numérico, pero un alto rango de personas aquí podría decir, yo he sufrido de pensamiento compulsivo. De que un día la mente, brother, me hizo un wipeout y me fui por encima y me hizo pensar que la estufa la dejé prendida y haya la vida, voy a quemar la casa después porque haya la vida.
o que esta presentación chuleta me va a ir súper mal porque y me empecé a imaginar escenarios totalmente negativos y que no tenían nada que ver con realmente la realidad. Entonces, está claro que esto está sucediendo y que la mente está constantemente andando y no va a parar, y es una realidad. Por otro lado, este tema. Otro estudio en la Universidad de Harvard hace unos años, que fue muy importante y muy trascendental para este tema, lo hicieron con celulares. Le preguntaron a todo el mundo, la gente se bajó una aplicación y en esa aplicación la gente simplemente tenía estímulos donde les decía, ¿cómo te sientes ahorita mismo? ¿Estás haciendo algo o estás pensando en algo? Y la gente iba diciendo, ahorita mismo estoy haciendo tal cosa. Lo que la gente descubrió es que 47% del tiempo nosotros no estamos aquí, sino que estamos pensando, chuleta, ¿qué podría pasar mañana? ¿O qué pasó ayer? ¿O va a ganar Brasil el juego? O cualquier tipo de cosas. Y lo más interesante del estudio fue que no importaba si tú estabas pensando en las vacaciones en el Royal Caribbean que te ibas a tirar en 2 semanas, si tú estabas en el tranque, pero tú estabas prestando atención a lo que está pasando en el tranque, tú reportabas una mejor experiencia de vida que incluso soñando cualquier sueño que tú podías tirar adelante. Lo cual nos dice mucho. Nuestra atención está por el piso, claramente por el sistema escolar que hemos heredado y por el entorno que hemos heredado, por el vocabulario que hemos heredado, y luego vemos que estar presente realmente, aunque sea la vaina más insignificante del mundo, nos trae cierto tipo de satisfacción, quizás porque estamos conectados con los sentidos. Entonces, bueno, todo esto, aparte, hay todo un resurgimiento de que estate en el presente, be here now, y son puras palabras, ¿no? No es nada que se siente, son puras palabras que no tienen tampoco una instrucción. O sea, tú me dices, estate presente, y ¿qué te puedo decir? O tú me dices, presta atención, ¿y con qué se come eso? O sea, ¿cómo yo puedo realmente accesar ese tipo de efecto? Piensa positivo. Igual, son cosas tan abstractas que lo que nos hacen hoy día es daño. Porque entonces, chuleta, yo no puedo hacer eso porque me lo dicen y yo no lo sé hacer, entonces yo no sirvo para esto. Y crece la mente divagante más. Pero bueno, hay buenas noticias en este sentido. Todo el mundo conoce, creo, a Daniel Goleman, que es el tipo que en 1996 escribió el libro Inteligencia Emocional y puso esto como en la parte de frente de ciencia y del trabajo y de mejorar. Y él y mucha otra gente nos ha enseñado que simplemente la atención es como una especie de músculo que se puede entrenar, que se puede practicar. Eso creo que lo hemos visto también con Silvia y con Rey. Es muy interesante. Es como flexionar un músculo, es como ir al gimnasio. Otro gran estudio muy interesante lo condujo Richard Davidson. Es un neurocientífico de la Universidad de Wisconsin que un día tuvo la oportunidad de conocer al Dalai Lama. Y este Dalai Lama, pensemos que es espiritual, lo que sea, el tipo simplemente hizo una gran pregunta ese día. Y él dijo, hey, tú llevas 10, 20 años investigando qué es lo que pasa con el cerebro, por qué hay tanta depresión, por qué hay tanta tristeza. ¿A ti no se te ha ocurrido estudiar la felicidad para ver por si acaso qué pasa? Si hay un cambio en algo. Y eso le cambió la vida a Richard Davidson y él dijo, wow. Creo que es una gran pregunta por hacernos y creo que es muy positivo ahora entonces estudiar lo que es la felicidad y ver de qué forma. Entonces él ha traído un pocotón de monjes que simplemente, espiritual o no, son gente que en su cultura sí tenía una manera de cultivar su atención y lo que él hizo fue ponerle encefalogramas a esta gente y descubrió que en el cerebro habían cambios increíbles solamente por prestar atención. Entonces, tenemos el poder en nosotros de cultivar esto. ¿Sí? ¿Les parece hacer un mini ejercicio de más atención? Muy pequeño. ¿Sí? Si pueden todos poner los pies abajo, si pueden poner los celulares a un lado. Esto es lo más sencillo del mundo. Una de las cosas que descubrí en toda esta búsqueda es que la respuesta era la cosa más simple del mundo. Y qué difícil es explicar las cosas más simples del mundo. Hablarte de prestar atención, hablarte de visualizar, hablarte de sentir. Y es así de sencillo. Podemos agarrar nuestra mano izquierda, si quieren, nos la ponemos aquí en el estomaguito, justo abajo del pecho. Y simplemente tratemos de empujar eso hacia adelante con nuestra respiración. Nos concentramos un poquito en tratar de agarrar ese diafragma y moverlo hacia adelante. Y quizás junto con eso puedes sentir cómo se siente esa respiración.
Y si no sientes mucho, simplemente dar las gracias de que hoy día no estás sintiendo mucho. Hay otros días en que sientes dolor o sientes pesadez. Quizás aprovechar ese momentito para agradecer por eso. Ahora, este es el ejercicio más pendejo del mundo. No importa qué es lo que sea. Ustedes prestaron atención y tuvieron que enfocar hacia algo. Eso que usaron fue su atención. Y está constantemente ahí. Igual que está constantemente siendo robada por otras personas. Entonces, para visualizar necesitamos primero la atención. Por eso hablamos de atención primero. Visualizar. Está bien. No pasa nada con que de vez en cuando divaguemos. No podemos estar prestando atención todo el día, todo el tiempo, definitivamente. No es algo que se pueda hacer sosteniblemente en el tiempo. Entonces digo, la mente va a divagar, los corazones palpitan, las mentes piensan, así de simple. Si no vamos a resolver todo con la atención, y tenemos una mente que 47% del tiempo está divagando y tenemos 94% del tiempo en que 94% de personas ha sentido ese efecto de super nerviosismo por pensar demasiado, ¿qué podemos hacer con eso? Vamos a enfocar la mente hacia algo en lo que queremos. Constantemente hemos tenido nosotros pensamientos involuntarios que nosotros no queremos y que son realmente contraproducentes, hirientes, imaginándonos el escenario negativo, cosas como la que hemos mencionado. Y lo que termina pasando es esto, ¿no? La sobredosis de pensamientos. Pero tenemos pistas de muchas personas increíbles en el mundo que nos han enseñado. Disculpen esto. Esto habla mucho del enfoque. Tú buscas problemas de basura en Panamá y hay 3 millones de resultados. Y buscas soluciones y hay 279,000 resultados, ¿no? Es el enfoque que nosotros tenemos constante hacia las cosas. Es el tema que tú abres Twitter y tú ves la cantidad de problemas. El tranque. Y soluciones hay 2, Uber y Cabify. Pero millones de personas hablan del tranque. Lo mismo pasa con todo tipo de problemas. Es ese tipo de enfoque el que nosotros traemos. Entonces, menciono lo de la mente porque ahora la mente se ha convertido en el enemigo, pues. Esta mente que me traiciona y que es súper mala conmigo, your ego is not your amigo, y son todas estas constantes pensamientos que nos tienen divididos, porque entonces, ¿qué? O sea, usamos la mente o la mandamos por un tubo. Y la verdad es que la mente es una cosa maravillosa, de hecho es el órgano más impresionante que han descubierto científicos que siguen buscando en estrellas cosas interesantes y no han encontrado nada más fascinante que el cerebro. Entonces, es obvio que es algo muy positivo, es algo muy interesante y es una gran oportunidad. Si tenemos este aparato increíble, ¿qué tal si empezamos a aprender a usarlo por primera vez en la historia del ser humano probablemente? O al menos de forma masiva. Mucha gente dejó pistas, como yo decía. No puedes depender de tus ojos cuando tu imaginación está fuera de foco. Fuera de foco, fuera de atención. No tienes atención, tu imaginación no es sana. Y vivimos en una sociedad que no tiene una imaginación sana. Y luego entonces sufrimos a causa de ello. Otro ejemplo que me encanta es Mohamed Ali. Tuve la oportunidad de ir al museo de Mohamed Ali en Louisville mientras estudié en la universidad. Y el tipo era un profeta porque él escribía poemas donde él describía ya que era campeón del mundo. Y tenía esta edad probablemente. O sea, él ya sabía que iba a ser campeón del mundo porque él lo visualizaba y lo vivía. No estoy diciendo que esta persona tenía hábitos 100% salvables en mente, pero sí intuía que habían ciertos factores que le servían y los usó a su favor. ¿Por qué no incorporar eso? Si lo hemos visto en tantas personas que nosotros admiramos en el mundo. Por último, bueno, Steve Jobs, si trabajas por algo que realmente te apasiona, no hace falta empujar. La visión solita te trae. Y creo que toda persona que es apasionada hacia algo importante en este mundo ha podido sentir cómo esa visión lo impulsa. Y eso se basa en el tema del sentimiento. Por último, vamos a hablar del sentir. Piensen en las ocasiones más increíbles que tuvieron en sus vidas. ¿Eran momentos que estaban pensando? ¿Eran momentos que no tienen palabras? Los momentos de clímax más grandes de sus vidas. ¿Lo estabas pensando o lo estabas sintiendo, lo estabas viviendo? Muchas veces el ser humano confunde los medios con los fines. Nuestros medios son el carro, son la casa, es el salario, pero ponemos esas cosas en los fines. Y nos olvidamos que en realidad los seres humanos queremos cosas muy sencillas, que tienen que ver con sentimiento. Nosotros nos queremos sentir de ciertas formas. Montarme en ese carro y poder lograr ciertas cosas con eso me da un sentimiento. Entonces, ¿por qué no perseguimos ese sentimiento más a menudo? No es nada loco, es humano, es plenamente humano. Otro tema, ese tema de que sé positivo, piensa positivo, nos han estafado todo el tiempo. Tú no atraes lo que piensas,
Tú atraes lo que sientes. Pero ¿cómo vamos a atraer lo que sentimos si tenemos pavor a sentir? Ahora, tiene mucho sentido que tengamos pavor a sentir, porque todos aquí hemos sufrido por sentir de más. Y con el tiempo vamos construyendo pequeñas capitas para ver cómo hacemos para no sentir tanto, ¿no? Yo no respondo el WhatsApp y después ella no lo responde y después estamos en la competencia y quién se gusta más, pero es la competencia de no sentir. Es absurdo. Realmente es absurdo. Porque el sentir es el poder más grande que tiene el ser humano y que apenas estamos empezando a desarrollar. No ha sido quizás facilitado en la escuela a gran escala o de forma explícita. Y tenemos que empezar a hablar de esto más a menudo. Hay tantas cosas que decir el sentir, pero digamos que lo dejemos para las respuestas, para las preguntas y respuestas, mejor dicho. Pero recuérdense de todas las figuras que ustedes admiran en el mundo. Toda esa gente tuvo un sueño que sentía. Roberto Durán, cómo él llega al estadio de Montreal a ganarle a este tipo que era el mejor del mundo, creyendo él, con su convicción, visualizando que yo estoy ahí y yo lo voy a lograr, y sintiendo que él podía hacerlo. Y decía, este sentimiento que ya puedo sentir un poco que me va a hacer el mejor del mundo, lo voy a perseguir y me voy hacia allá, ¿no? O hablemos de Román Torres corriendo en el minuto 87. ¿Qué está persiguiendo él? El sentimiento. Todas las personas que admiramos en el mundo persiguen el sentimiento. Pero si seguimos desconectados del sentimiento, con miedo de sentir, ¿hacia dónde vamos a ir? A donde la mente nos empieza a tirar, yo no sé, todo tipo de jugarretas. Entonces, para cerrar, de alguna forma u otra, lo que yo comparto es tres sencillas prácticas que en 10 o 15 minutos de tu día pueden hacerlo todo. Así como tú te bañas y te lavas los dientes y te pones jabón en 15 minutos, esto lo puedes hacer en 15 minutos. No vale aquí decir, yo la vez pasada yo estaba pensando algo y se me ocurrió una super idea y visualicé que yo estaba campeón de, yo no sé, de badminton, no sé dónde. Porque eso es como si tú me dijeras, la vez pasada me provocó lavarme los dientes un viernes por la tarde. Y así no funciona el higiene. El higiene es una cosa de todos los días. Y estos son hábitos que tenemos que cultivar, no solo por nuestro propio bien, por el bien del planeta, sino porque también hay otros temas como la robótica y estos trabajos que algunos se van a ir, algunos se van a converger con seres humanos, pero cada vez más y más vamos a necesitar personas sintientes con inteligencia emocional, con capacidades de poder expresar y de poder conectar con otras personas. Entonces, esta es la ventaja competitiva del futuro, en mi opinión. Queda mucho por decir. Esto es un draft. Gracias por darme la oportunidad de draftear esto. Y eso es todo. Muchas gracias.